Ok, voy a estar hablando I'm going to be speaking of del tema the topic, la condición the condition de la iglesia de los últimos of the tiempos. church in the end times. La condición The condition de la iglesia de los últimos of the tiempos. church in the end of times. Présteme atención unos 20 minutos, Pay attention, just 20 minutes, tal vez 30 minutos. maybe 30. Le garantizo que hoy va a aprender algo. I guarantee you're going to learn something today. Entonces, la condición de la iglesia de los últimos tiempos. So the condition of the church in the end of times. Cuando hablo de la iglesia, When I speak about the church, quiero que entendamos I want you to understand que no estoy hablando that I'm not speaking of de una iglesia a específica. specific church. Cuando hablo de la iglesia, When I speak about the church, quiero que entienda que no me estoy I refiriendo want you to understand that I am not referring to a una iglesia a específica. specific church. Más bien, cuando hablo de la iglesia, When I'm speaking of the church, estoy hablando de usted y de mí. I'm speaking about you and I. ¿Por qué, pastor? Why, Pastor? Porque la Biblia enseña Because the Bible teaches que usted y yo that you and I, somos la iglesia de Jesucristo. we are the church of Jesus Christ. ¿Cuántos pueden levantar su mano al cielo They can lift their hands up to the heavens y decir conmigo, and say with me, yo soy la iglesia de I Jesucristo? am the church of Jesus Christ. Eso es lo que la Biblia That enseña, is what the Bible teaches. que usted y yo That you and I, somos la iglesia de Jesucristo. we are the church of Jesus Christ. Y sabe una cosa, And you know one thing? nos ha tocado vivir en los últimos tiempos. We are living in the end times. Por eso, That's why hoy voy a estar hablando I'm going to be speaking today de la condición de la iglesia de los últimos of the tiempos. condition of the church in the end of times. Ahora, muchos hablan de este Now, tema many speak of this topic basándose based on en lo que miran what they see o en lo que oyen. or what they hear. Pero yo quiero basarme But I want to base on en lo que la palabra de Dios enseña, what the Word of God teaches en lo que la palabra de Dios dice. and what the Word of God says. Yo estaba estudiando I was studying la palabra. the Word. En sí iba a traer otro mensaje, I was going to bring another message. pero el Señor me empezó a ministrar muy fuerte But the Lord began to minister to me very strongly acerca de este tema. about this topic. Yo estaba estudiando la I Biblia was studying the Word y me di cuenta and I noticed que la Biblia habla that the Bible speaks de la iglesia of the church o de la condición de la iglesia de los últimos or tiempos. the condition of the church in the end of times. ¿Todos me van siguiendo acá? I said we're following here. Entonces, ¿en qué parte So in what part de la Biblia of the Bible o de las escrituras or the scriptures habla de esto? does it speak of this? ¿En qué parte de la Biblia habla de la iglesia de los últimos In what tiempos? part of the Bible does the word speak about the church of the end times? Bueno, en el libro de Apocalipsis, Well, in the book of Revelation, cuando Juan when John recibe las cartas receives those letters para las 7 iglesias, for the 7 churches, quiero que entienda que las 7 iglesias I want you to understand that the 7 churches representan la iglesia de los últimos tiempos. represents the church of the end times. Las 7 The iglesias 7 churches que habla en el libro de that Apocalipsis, speaks about in the book of Revelation, en el capítulo 2 y el capítulo 3, chapter 2 and chapter 3, hablan it speaks de la iglesia de los últimos of the tiempos. church of end times. Yo estaba analizando esos dos I was capítulos analyzing those 2 chapters y me di cuenta and I noticed que la Biblia nos revela that the Bible reveals cuál sería la condición what would be the condition de la iglesia de los últimos of the tiempos. church in the end of times. Estoy hablando de la iglesia en general. I'm speaking about the church in general. Estoy hablando de la iglesia alrededor del mundo. I'm speaking about the church worldwide. No estoy hablando solo de esta I'm iglesia not speaking only about this church ni de la iglesia de al lado. or the church next to us. Estoy hablando de la iglesia en general. I'm speaking about the church in general. ¿Alguien me va siguiendo Is aquí? someone following here? Entonces, ¿cuál es la condición So what is the condition de la iglesia de los últimos of the tiempos? church in the end times? Apocalipsis capítulo 2, el versículo 4 Revelation chapter 2 verse 4 dice de esta manera: says this way. pero tengo contra ti But I have this against you, que has dejado tu primer amor. that you have abandoned the love. Una versión más moderna dice: A modern version says, pero tengo una queja en tu but contra. I have a complaint against you. No me amas a mí, You don't love me, ni se aman entre ustedes como al principio. nor love among you like Yo in creo the que se beginning. durmieron todos acá, I ¿verdad? believe everyone fell asleep here. Entonces, ¿cuál es la primera marca So what is the first mark o la primera condición de la iglesia de los últimos or tiempos? the first condition of the church in the end of
Número uno, Number one, la iglesia de los últimos the tiempos, church of the end of times, según la palabra, according to the word, va a carecer de amor. will lack of love. Y lamentablemente, And sadly, esta es la queja principal this is the main complaint de la gente de allá afuera of the hacia la iglesia. people outside of the church. ¿Sabe lo que la gente de afuera dice de la You iglesia? know what the people outside of the church say? En la iglesia no tienen amor. They don't have love in the church. En la iglesia no hay amor. In the church there is no Y love. lamentablemente, And sadly, esa es una verdad. that is the truth. La iglesia de los últimos The tiempos church of the end of times carece de amor. lacks of love. Pero número dos, But number two, quiero que me siga. I want you to follow me. En Apocalipsis In 2:9, Revelation 2:9, esta es la carta a la iglesia de Esmirna. this is a letter to the church of Smyrna. Dice, yo conozco tus He obras. says, I know your works. Apocalipsis 2:9. Revelation 2:9, Y tu tribulación and your tribulation y tu pobreza. and your poverty. Mire qué tremendo. Look how tremendous. Y tu pobreza. And your poverty. Entonces, la segunda So característica the second characteristic, o la segunda or condición the second condition de la iglesia de los últimos of the tiempos church of the end of times es que va a ser una iglesia pobre. that is going to be a poor church. Cuando hablo de una iglesia pobre, When I speak about a church in poverty, no estoy hablando literalmente I'm not speaking about it que literally, le faltan that finanzas. they are lacking of finances. No, la pobreza más grande No, the greatest poverty es la pobreza is espiritual. that spiritual poverty. Es la falta de revelación de la It's palabra. the lack of revelation of the word. Hay algo que vale más que el oro de esta There's tierra something that is worth more than the y gold of se this llama palabra de Dios. earth, and it's called the word of God. Pero me llama la But atención it captures my que attention la Biblia that dice the Bible says que una de las condiciones de la iglesia de los últimos that one tiempos of the conditions of the church of the end of times, iba a ser it was going to be una iglesia pobre. a poor church. Esto quiere decir This means una iglesia que no tiene revelación de la a palabra. church that does not have revelation of the word of God. ¿Usted quiere ver que esto es verdad? You want to see if this is true? Métase a ver los videos Go in and look at the video de las iglesias de alrededor of the church around us. y usted va a ver que la palabra siempre es la You're misma. going to see that the word is always No the hay same. una palabra fresca, There's no fresh word. no hay una palabra There's no revelada. revealed La word. Biblia está llena de riqueza, The word is filled pero with la iglesia riches, sigue siendo pobre. but the church continues Yo to be vengo a poor. decirte a ti, iglesia, que tú eres una iglesia I'm rica, going to tell you, church, that you porque are a aquí hay rich church. palabra de Dios, Because there's word of porque God aquí here. hay revelación de la There's palabra. revelation of the word here. ¿Cuántos dicen How many of amén? you say amen? Pero número 3, But number 3, en Apocalipsis capítulo 2, el versículo 14. in Revelation chapter 2, verse 14, Quiero que me siga acá por unos minutos, no se me pierda. to follow me for a couple of minutes, do not get lost. Dice, It says, pero tengo unas cosas contra ti, but I have a few things against you. que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam. You have some there who hold the teaching of Balaam. La iglesia de los últimos The tiempos church of the end of times, tendrá la doctrina de Balaam. they will have the doctrine of Balaam. ¿Quién era Who Balaam? was Balaam? Era un He hombre was a man que quería maldecir al pueblo de Dios por dinero. that wanted to curse the church of God for money. ¿Qué estoy diciendo? What am I saying? Que la iglesia de los últimos That tiempos the church of the end of time, es una iglesia it's a church que se va a manejar por el dinero. that is going to be managed by money. Esto lo estamos viendo en muchas We're iglesias. seeing this in many churches Si now. no hay dinero, no lo hacemos. If there's no money, we don't do Dios it. no nos llamó a hacer las cosas por dinero. God didn't call us to do things Dios for nos money. llamó a hacer las cosas por las God almas. called us to do things for La the iglesia souls. tiene que regresar a esa The mentalidad. church has to come back to that mentality. Esto es una tristeza, hermano, This is very sad que la iglesia de este that tiempo the church of these ha times quitado su mirada de las almas has taken their sight away from the soul y la ha puesto en el dinero. and have placed it on money. Doctrina de Balaam. Doctrine of Balaam. Pero 4, But number 4, escuche esto. listen to this. Yo no sé si alguien va a entender lo que voy a I hablar. don't know if someone's going to understand what I'm going to speak. Apocalipsis 2:20. Revelation 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, But I have this against you, que toleras que esa mujer Jezabel. that you tolerate that woman Jezebel. Mire qué tremendo. Look how tremendous. La iglesia de los últimos The tiempos church of the end of time será controlada por un espíritu. will controlled by a spirit. ¿Qué espíritu, pastor? What spirit, El pastor? espíritu de The Jezabel. spirit of Jezebel. Y escuche esto. And listen to this. El espíritu de The Jezabel
Jezabel The spirit of Jezebel no solamente trabaja en las mujeres, not only works in women, también trabaja en los it hombres. also works on men. ¿Cuál es el espíritu de What Jezabel? is the spirit of Jezebel? Es un espíritu controlador. It's a spirit that controls. Hoy en día usted llega a una iglesia y lo primero que quieren hacer es controlarte. Nowadays you get to a church and the Dios first thing no they want nos to do is llamó control para you. estar controlando a la God gente. did not call us to be controlling Dios people. nos llamó para modelar su God ministerio. called us to be a role model Cuando in his usted ministry. modela a Jesús, When you role model usted no Jesus, tiene que andar controlando a nadie. you don't have to be controlling La misma anyone. gente dice: yo quiero ser como mi That same pastor. people say, "I wanna be like Yo my quiero pastor. tener la unción que ese hombre tiene. Yo quiero predicar como él predica. Yo quiero la revelación que él tiene. ¿Por qué? Porque cuando un hombre Because when a man modela a Jesús, role models Jesus, no necesita controlar a they nadie. don't need to control anyone. Pero la iglesia de los últimos But the tiempos church of the end of time está siendo gobernada is being governed por un espíritu by a jezabélico, spirit of Jezebel, por un espíritu manipulador the spirit of the y manipulator, por un espíritu and controlador. the spirit that controls. Y número 5, And number 5, escuche esto. listen to this. En Apocalipsis 3:8 In Revelations 3:8 habla de una iglesia speaks about a church que tiene poca fuerza. that has a very little strength. En otras palabras, In other words, una iglesia débil. a church that is weak, Una iglesia débil. a weak church. Y número 6, And number 6, Apocalipsis 3:15 Revelations 3:15, dice: yo conozco tus it obras, says, I know your works. que ni eres frío ni caliente. You are neither cold nor hot. Ojalá I would fueses frío o caliente. that you were either cold or ¿De qué hot. me habla esto? What does it speak to me? De una iglesia Of a tibia. church that is La lukewarm. iglesia de los últimos The tiempos church of the end of time será una iglesia will tibia. be a church that is lukewarm. Una iglesia que tiene un pie adentro A church that has a foot inside y un pie and afuera. another outside. Una iglesia que es 50% A cristiano church that is 50% y Christian 50% mundano. and 50% worldly. Dios no te quiere con un pie afuera y un pie God doesn't adentro. want you with a foot Dios te outside and quiere inside. con los dos pies God adentro. wants you with both feet Alguien inside. dígame amén, por favor. Someone say amen, please. Qué tremendo. How tremendous. Esta es la realidad y es la verdad. This is the reality and the truth. Usted mira la mayoría de cristianos en este You see tiempo the majority of Christians in these times con un pie afuera y un pie with a adentro. foot inside and outside. Y eso no puede And pasar. this can happen. Necesitamos tener los dos pies We adentro. need to have both feet inside. O eres frío o eres or caliente. you are hot or cold. Te voy a decir una I'm cosa. going to tell you one thing. Dios no quiere una iglesia fría. God does not want a cold church. Dios quiere una iglesia He caliente. wants a hot church. Una iglesia que esté en a fuego. church that is on fire. Una iglesia que esté a empoderada. church that is empowered. Una iglesia que sepa a church that knows atender al llamado del Espíritu de to Dios. attend the calling of the Spirit of God. Y número And 7, number 7, estoy hablando, I am speaking of, escuche bien, listen well, de la condición of the condition o de las condiciones de la iglesia de los últimos or the tiempos. conditions of the church of the end of time. Número 7, Number 7, y esta es la que más me dolió, and this is the one that hurt me the most, más me impactó. impacted me. shocked me. Apocalipsis 3:1 dice: Revelation 3:1 says, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, and to the angel of the church in Sardis write, el que tiene los 7 espíritus de Dios the words of him who has the 7 spirits of God y las 7 estrellas. and the 7 stars, Dice esto: says this, yo conozco tus obras. I know your works, Y esto es lo que me caló. and this is what got to me, Que tienes nombre that you have name de que vives of the one who lives, y estás muerto. but you are dead. Otra versión dice Another version says que tienes fama that you have a reputation de que vives, that you are alive, pero en realidad estás but muerto. truly you are dead. ¿Sabe cuál es la condición You know what is the de condition la iglesia de los últimos of the tiempos? church of the end of time? Es una iglesia muerta. It's a church that is dead. Un muerto no puede ver. A dead person cannot see. Una iglesia muerta no tiene A visión. church that is dead does not Usted have mira, la vision. mayoría de iglesias no tienen See, the visión. majority of churches do not have vision. Los muertos no The hablan. dead ones cannot speak. Eso representa una iglesia que no predica la That verdad. represents a church that does not preach Una the iglesia truth. que ha perdido la A palabra. church that has lost the Los word. muertos no The caminan. dead ones cannot walk. Eso representa una iglesia That estancada. represents a church that is Una stagnant. iglesia que no A avanza. church that does not move Pero forward. aquí en Phoenix, Arizona, se está levantando una iglesia que no está muerta. Una iglesia que sigue viva. Una iglesia que puede ver.
una iglesia que tiene visión, una iglesia que sigue predicando la verdad continues to preach the y una iglesia que sigue avanzando cada semana. continues to move forward each week. ¿Cuántos dicen amén? You say amen. Entonces escúcheme So bien, listen well. porque cuando hablo de la condición de la iglesia de los últimos tiempos, Because when I speak about the condition of the church in the end estoy times, hablando de la condición de muchos cristianos speaking about the condition of many en Christians este tiempo. in these times. Estoy hablando de la condición de muchos pastores y ministros en este About tiempo. the condition of many pastors and ministers Aquí in no these se times. escapa nadie. No one escapes Aunque here. tengas ministerio, Even though you have a ministry, tal vez tú tienes una de estas maybe condiciones. you have one of these conditions. ¿Cuál es la condición de la iglesia de los últimos What is the tiempos? condition of the church in the end of time? Una iglesia que no tiene A amor, church that lacks love. una iglesia que no tiene A revelación, church that does not have revelation. una iglesia enfocada en el dinero, A church that is focused on una money. iglesia manipuladora, A church that manipulates. una iglesia débil A weak church y una iglesia and a muerta. dead church. Esa es la condición That is the condition de la iglesia de este of tiempo. the church in these times. Y yo me preguntaba y le decía, Señor, And I asked the Lord and I said, ¿será que toda la iglesia could it be that the whole church tendrá esa misma condición? would have that same condition? Y el Señor me llevó aquí, lo voy a leer una vez más. And the Lord took him here, and I'm going to read it one more time. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, And write to the angel of the church in Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios the one who has the 7 spirits of God. y las 7 estrellas, dice esto: And the 7 stars says this: yo conozco tus obras, I know your works. que tienes nombre de que vives You have the reputation of being alive, y estás muerto. but you are dead. Sé vigilante Wake up y afirma las otras cosas que están para morir, and strengthen what remains that is about to die. porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. For I have not found your works complete in the sight of my God. Acuérdate pues Remember then, de lo que has recibido y oído you received and heard, y guárdalo keep it y arrepiéntete, and repent. pues si no velas, If you will not wake up, vendré sobre ti como ladrón I will come like a thief, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. and you will not know at what hour I will come Pero el against you. versículo 4 Verse 4 es el que me impactó. is what shocked me. Pero tienes unas pocas personas en Sardis Yet you have a still few names in Sardis que no han manchado sus who vestiduras. have not soiled their garments. Yo no sé si alguien me está I don't entendiendo, know if someone's understanding. pero tienes unas pocas personas en Sardis You have people in Sardis que no han manchado sus who have not vestiduras soiled their y garments. andarán conmigo en vestiduras And they will blancas walk with me in white. porque son dignas. For they are worthy. Que estoy diciendo What do I say? que en la iglesia de los últimos In the tiempos, church of end times, dentro de la iglesia, within the church, habrá un remanente que no se ha there ensuciado. will be a remnant. Habrá un remanente que no le ha seguido el juego al diablo. Habrá un remanente que todavía sigue fiel. There's a remnant that is still faithful. Dentro de la iglesia en general Within the church in hay general, un grupo de there's personas a group of que people no ha manchado sus that have not vestiduras. soiled their garments. Todavía siguen fieles. They are still faithful. No han cambiado. They have not changed. Y esto me dice And this tells me que siguen igual they are still the same que como empezó la iglesia. as when the church began. ¿Cuántos están aquí? How many of you are here? Siguen igual que la iglesia primitiva. They continue the same as the primitive church. Mire qué tremendo. Look how tremendous. La Biblia nos advierte. The Bible warns us. Por eso todos los que estamos aquí That's why everyone that is here, tenemos que hacer conciencia en esta you mañana. have to be conscious about this. La Biblia nos dice, The Bible tells us, nos advierte, warns us, nos enseña teaches us cuál iba a ser what was going to be la condición de la iglesia the condition of the church en los últimos tiempos. in the end of times. Pero también nos dice But also tells us que dentro de la iglesia that within the church iba a haber un remanente there was going to be a remnant que no iba a ensuciar sus that was not going to vestiduras. soil their garments. ¿Qué quiere decir esto, What does pastor? this mean, Pastor? Que todavía hay gente de That verdad, there is still worthy que todavía hay gente que ama a people. Dios, There are still people that love que God. todavía hay gente que no se ha ensuciado con el pecado, There's people that have not got que todavía hay soiled gente que sin. sigue avanzando, There's people that continue que to todavía hay move forward. gente que sigue esperándolo a Él, There's people that still que continue todavía to hay move forward. gente de verdad en las iglesias. There's still worthy people in the Dentro church. de todas las iglesias Within all the churches, todavía hay un there's remanente. still a remnant. Diga conmigo, yo soy parte de ese Say with me, I remanente. am part of that
este remanente dentro de la iglesia this remnant within the church no se había contaminado, has not been contaminated, no se había has ensuciado. not gotten filthy. Ellos todavía tenían la misma condición They still had that same condition de cómo habían as empezado. they had began. Entonces, ¿cuál era la condición de la iglesia So primitiva what was the condition of the early church? o de la iglesia cuando empezó? Of the church when it began? Número uno, Number one, tenían amor. they had love. Tenían amor. They had love. ¿Usted sabía que dentro de la iglesia You know that within the church, todavía hay gente que tiene amor? there's still people that have love. Todavía hay gente que ama a su hermano. There's still people that love their brother. Todavía hay gente que ama las almas. There's still people that love the souls. Todavía hay gente que se duele cuando algo le pasa a su hermano. There's still people that it hurts when something happens to the brother. Aunque usted no lo crea, Even though you don't believe it, todavía hay gente que sabe amar. there's still people that knows how to love. Pero número dos, But number two, la iglesia primitiva tenía the revelación. early church had revelation. Caminaba por una palabra de They revelación. walked on the word of revelation. Todavía hay gente que ama la revelación. There's still people that love revelation. Yo no sé si le estoy predicando a la gente I correcta don't en know if esta I'm preaching mañana. to the right people this morning. Dije, todavía hay gente que ama la revelación. There's still people that love the Yo revelation. no puedo caminar un día sin la palabra I revelada. cannot walk one day without the revealed A mí word. los mensajes tradicionales ya no me llenan. Traditional messages do not Cuando fill me usted anymore. conoce la palabra revelada de Dios, usted tiene que correr y congregarse en una iglesia donde la palabra sea A fresca, church where the word donde is haya una revelación nueva cada mañana. new revelation every ¿Alguien morning. dice amén a eso? Someone say amen to this. La iglesia primitiva tenía revelación. The early church had revelation. Pero ¿sabe lo más But you importante? know the most important? La iglesia primitiva The primitive church, no estaba enfocada en ellos they mismos. were not focused on themselves. No estaba enfocada en el They dinero. were not focused on money. La iglesia primitiva estaba enfocada en las The early almas. church was focused on Y yo the estoy souls. enseñando esto en la escuela de I'm ministerios. teaching this in the school of La iglesia de ministry. Jesucristo necesita The reenfocarse. church of Jesus Christ needs to Necesita refocus, regresar needs to come a back, buscar el perdido, to seek those who a are lost, buscar las to almas. seek the souls. Todavía hay gente, hermano, There are still people que le habla a la gente de Cristo. that speak to people about Christ. Todavía hay. There's still people. Yo no sé de cuál cristiano es usted, I don't know what Christian you are, pero dentro de la iglesia todavía hay gente que habla de but Cristo. within the church there's still people that speak about Todavía hay Christ. gente que anda en el mandado y cuando se topa a alguien y tiene la oportunidad le dice, ¿sabes una cosa? Yo conozco un Dios que puede cambiar tu circunstancia. Yo conozco un Dios que puede cambiarte. Yo conozco un Dios que puede transformar tu vida. Todavía hay gente así. There's still people like this. ¿Y sabe una cosa? You know one thing? El otro día yo me topé una hermana así. The other day I came across a sister like this. Estaba en el Home Depot y me empezó a evangelizar a mí. Now she was in Home Depot and began to Yo evangelize. dije, yo quisiera que toda la gente de la iglesia de Jesucristo fuera de esta All manera. the people of the church of Yo le Jesus dije, Christ soy began to pastor y a ella no le importó. I said, Ella me empezó a ministrar y a dar palabra. Escúchame bien, cuando tú eres uno de estos cristianos que no se ha manchado, usted va a hablar la palabra de verdad. speak that true word. Shamanda la mamá soto rababaquiama. Yo siento la gloria de Dios. I feel the glory of Cuando God. usted es un cristiano de verdad, You are a true usted vaya donde vaya, usted va a ir hablando la palabra. El cristiano de verdad no se calla. El cristiano de verdad habla la palabra. Speaks the word. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Pero ¿sabe lo que le ha pasado a la But you know iglesia? what's happened to the church? La iglesia se ha callado. The church has stayed quiet. Tenemos la solución a las cosas, We have solution to a los things, problemas, to problems, pero está callada. but it's quiet. No, hermano. Hay que enfocarnos en las We almas. have to focus on the souls. Número 4. Number 4, La iglesia primitiva the early church modelaba a Cristo. would role model Christ. No manipulaba a nadie. They wouldn't manipulate anyone. Modelaba a Cristo. They role model Christ. Cuando tú modelas a Jesús, When you role model Jesus, la gente querrá andar contigo. people will want to walk with you. Usted mira la historia de You Jesús. see Jesus' story. Usted sabía que en una ocasión Jesús se tenía que esconder You know, in one occasion, Jesus had to hide porque la
gente lo seguía. Because people would follow La him. gente quería estar con él. People wanted to be with him. Y nosotros como hijos de Dios And we as children of God, necesitamos empezar a modelar a we need to Jesucristo. begin to role model Jesus Christ. Todavía hay un There's remanente still a remnant que está modelando a Jesucristo en este that tiempo. is role modeling Jesus Christ. Dije, in this todavía time. hay un There's remanente still a remnant que está modelando al Señor that Jesucristo. is role modeling our Lord Tenemos Jesus un Christ. modelo a seguir. We have a role model Tu to modelo follow. no es el pastor. Your role model is not Tu your modelo no es el apóstol. Tu modelo es Jesús. Tu modelo es Jesús. Imita a Jesús. Modela a Jesús. Sé como Jesús. Be like Jesus. Me dice amén. Say amen. Número 5. Number 5. Era una iglesia fuerte. We're a church of power. No una iglesia débil. Not a weak church. Era una iglesia They fuerte. were a strong church. El diablo se levantó en su The contra. enemy rose against Pero them. el diablo no pudo con But ellos. the enemy couldn't come against Dice la them. palabra que fueron The word esparcidos. says they were spread Pero out. donde fueron esparcidos, iban hablando de Jesucristo. Esto me dice que hay un remanente dentro de la iglesia que aunque está siendo atacado, aunque tiene problemas, ay, aunque el diablo me está persiguiendo, yo sigo hablando de mi maestro. Yo sigo modelando a Jesús. Continue to role model Alguien Jesus. dice amén. Someone say amen. Y por último, And lastly, era una iglesia viva, a church that was alive. no una iglesia Not muerta, a dead church. una iglesia viva. A church that was Diga alive. conmigo, yo estoy vivo. Say with me, I am alive. Diga, yo estoy Say, vivo. I am alive. Yo declaro y profetizo I declare and prophesy que todo lo que está muerto en tu vida va a resucitar hoy. that in your life is gonna Todo lo que se resurrect había muerto en tu vida va a resucitar hoy. Yo declaro y profetizo vida, 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 vida. Ahora la vida de Jesús. Recibe la vida de Jesús. today. The life of Jesus. Una iglesia viva, Church that is alive. no una iglesia muerta. Not a dead church. Y una iglesia viva Church that is alive. es una iglesia que tiene visión. It's a church that has vision. A la iglesia en general Church in general. se le perdió la visión, They have lost the vision. pero todavía hay un But there's remanente still a remnant que sabe para dónde va. knows where they're walking. Todavía hay un pueblo There's still church. que sabe cuál es su destino. Where they're destined. Todavía hay un pueblo Still a church. que dice, yo solamente voy de pasada. Mi destino es el cielo. My destiny. Mi meta está puesta allá arriba, aleluya. Passion is placed up there. Hallelujah. Una iglesia viva es una iglesia que A avanza. church that is alive is a church that moves Yo vengo a forward. hablarte a ti en esta To mañana. speak to you this morning. Si has estado If estancado, you've been stagnant, si sientes que hay áreas en tu vida que se han estado muriendo, there's areas in your life that have been dying. tienes que correr a Jesús. You have to run to Jesus. Tienes que despertar de ese You sueño. have to wake up of that Tienes dream. que levantarte. You have to rise. Tienes que regresar al You have maestro. to come back to the Habrá alguien en esta mañana que dice conmigo, There's someone this morning that's pastor, yo me quiero avivar una vez más. Yo quiero que el fuego se encienda en mí una vez más. to ignite in me one more time. Samalebre, sama, y mandele, solo boboiso, irararara, y celerere, soquiama. ¿De qué te sirve haber tenido fama? What's it worth having fame De que estabas vivo. that you were alive? ¿De qué te sirve What's it worth si hoy tú sabes que estás muerto? if today you know you are dead? El hecho de que estuviste vivo en el pasado no significa que estás vivo hoy. The fact that you were dead, alive in the past doesn't mean you're alive today. Hay gente que estuvo viva antes, There were people that were alive before, pero se fueron muriendo. but they became dead. Hoy son cristianos muertos. Now they are dead Y Christians. Dios no viene por una iglesia muerta. God does not come for a Él viene por una novia. Él viene por una iglesia viva. Él viene por una iglesia que responda. Él viene por una iglesia que avance. Por una iglesia que camine. Por una iglesia que hable. Alguien dice amén. Someone say amen. Jesus. Levante sus manos ahí donde está. Lift up your hands right where you are. Yo siento